Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Bendiciones abundantes en el Señor. Qué bueno compartir contigo en este día nuevamente, en esta tu oferta radial de 96.9, la emisora que te hace bien, el programa Desafíos Actuales, con el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en la Parguera de Lajas y presbítero de Mayagüez. Un saludo para mi gente de Parguera, la gente de Mayagüez y a todo el que nos escucha en y fuera de Puerto Rico. Gracias por sintonizar este programa a través de la emisora y también a través del Facebook. Los hermanos de Texas y de Florida que constantemente se conectan y nos escriben, gracias por darnos seguimiento y conectarse con esta oferta radial. ¡Qué bendición! Estamos ya cerrando el año. Este es el último lunes del año 2025, de 24. ¿Qué año, verdad? De victoria, de bendición. Es un año de muchos triunfos, también de muchos retos. Es un año donde hemos visto el cuidado, la misericordia de Dios en todas las áreas y facetas. Yo también estoy convencido de que tú has experimentado cosas buenas y desafíos que has enfrentado y has experimentado también la victoria que Dios da con ello. Así que es un gozo llegar hasta este año, un año más de este programa. Acabamos de cumplir un año y un mes de estar en este programa, esta oferta radial. Gracias nuevamente por tu sintonía, por tu respaldo. Ya hemos pasado Navidad, celebramos, venimos de una campaña gloriosa de fin de año en nuestra iglesia, el jueves pasado con la pastora Mirnalis Carrasquillo y el domingo, nuestro último culto del año de domingo, con el pastor Melvin Joel y nuestra fiesta de Navidad. Gloriosa, una mente en coinonía, hermandad en nuestro Black and White Christmas. Así que estuvimos cerrando el año, ¿verdad? Trabajando con lo que es todo un año de victoria, un año de triunfo, un año de gloria, un año de crecimiento, un año de expansión, un año de ver a Dios obrar. De retos totales, pero creyendo en que Dios está con nosotros. Y quiero aprovechar antes de comenzar la plática de hoy, de desearte que el 2025 Dios te sorprenda. Que el 2025 el Señor derrame abundantemente sobre tu vida. El lema de nuestra organización, crezcamos, que sea una realidad en tu vida. Que crezcamos en todos los aspectos, excepto de cintura. Pero a pesar de eso nada más, lo demás, que tú crezcas abundantemente en familia, en dinero, en fe, en espiritualidad, en ministerio. Que el Señor te expanda por todas las áreas. Y esa expansión viene con una actitud, extiende las estacas. Antes de crecer tienes que extender las cortinas, extender las estacas, expándete en lo que Dios quiere hacer contigo. Así que el 2025 sea un año de expansión, un año de crecimiento y un año de bendición. Vamos al tema de hoy. Este es tu programa radial Desafíos Actuales y como cada lunes te digo, es un desafío que enfrentamos en cada área. Personal, ministerial, eclesiástico, familia. Y quiero cerrar este año y con un tema que como que no suena para esta época. Y algunos me dirán, pero ¿por qué ese tema en esta época? Porque yo creo que si lo enfrentamos podemos empezar un año 2025 bien diferente. Es un tema que muy pocas veces se enseña. Se habla, pero no se enseña. Y es cómo yo me libero del orgullo. ¿Qué dice la Biblia del orgullo? Es un desafío porque todos nosotros en algún momento vamos a ser tentados al orgullo. Y aunque todos sabemos que a Dios no le agrada el orgullo, a veces no podemos definir lo que es orgullo y lo que no es orgullo. Y sin darnos cuenta, podemos ser víctimas o practicar el orgullo. Así que el desafío para hoy es vivir una vida humilde donde el orgullo no haga o no tenga espacio. Vamos a hacer un análisis profundo sobre la relación entre el orgullo y la espiritualidad
conforme a las Escrituras. Pero para comenzar, los que me escuchan saben que me gusta definir y quiero definir para saber de qué hablamos. Porque la palabra orgullo, estrictamente orgullo, tiene dos connotaciones y una es sana y la otra no. La parte sana es ese sentimiento de satisfacción por los logros, por las capacidades, por los méritos propios que una persona siente. Y ese no es malo, es una satisfacción. Cuando dice, me siento orgulloso por lo que he logrado, ese orgullo no es pecado, es una satisfacción por un esfuerzo realizado que logró tener éxito. Y uno siente satisfacción por haberlo logrado. Cuando uno termina una carrera, cuando uno termina un estudio, cuando uno termina un proyecto, uno siente satisfacción. Con ese no hay problema. El otro orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que excede con llevar sentimientos de superioridad. De ese es que yo quiero hablar. Ese que tiene que ver con la arrogancia y con la vanidad y con ese sentimiento de que yo me siento superior a ti, mejor a ti o mejor que tú. También el orgullo puede ser amor propio o autoestima. Así que partiendo de eso, no voy a hablar de la satisfacción de algo logrado. Vengo a hablar de ese sentimiento de arrogancia, vanidad o sentirme superior. Les quiero decir que a veces uno nota el orgullo en una oración. A veces he escuchado oraciones que dicen, Señor, te doy gracias porque me has usado para bendecir esta iglesia. Señor, te doy gracias porque me has usado para bendecir a este hermano. Eso es orgullo. Eso no es humildad. Eso es la sensación de vanidad. Y eso hay que trabajarlo porque a veces en oraciones nosotros expresamos orgullo. La Biblia habla de un caso de un publicano y un fariseo en oración. La Biblia establece que el orgullo es una actitud que Dios no aprueba. El orgullo no es negociable con Dios. Varias porciones bíblicas nos van a advertir sobre los peligros del orgullo, las consecuencias de una actitud soberbia y la consecuencia de una actitud arrogante. El texto que todos conocemos, pero quiero enfatizarlo como preámbulo a lo que vamos a hablar, a esta tesis que te quiero presentar en el día de hoy, es Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo que yo escucho regularmente es que la gente dice, antes de la caída es la altivez. Pero quiero que vea el texto completo. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Así que antes de caerte, Dios te va a quebrantar. Y te va a quebrantar para llevarte a una renovación del pensamiento. Te va a quebrantar para que haya un cambio de conducta. Si el quebrantamiento no quita la soberbia, lo próximo es la caída. La caída viene como la altivez de espíritu. Este proverbio lo que me enseña es que el orgullo va a conducir a una caída. Nos advierte que si somos orgullosos, eventualmente vamos a encontrar dificultades, problemas, quebrantamiento y finalmente una caída. El Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 4, dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Significa que los que se orgullecen van a tener resistencia de Dios. Y si Dios tiene resistencia contra mí, ¿qué oportunidad yo tengo? Ninguna. Dios es Dios. Pero la vanidad, la soberbia y el orgullo hacen que Dios me resista. Es como yo querer chocar contra una pared de muro para empujarla. Me hago daño, no funciona, yo termino roto, termino en el piso, porque la pared no se va a mover. Dios resiste a los soberbios. En la Biblia tenemos casos, pero el más conocido que sabemos de niños es el rey Nabucodonosor, que se encuentra en el libro de Daniel. Después que el rey se jacta de los logros, Dios lo humilla, lo quebranta, lo convierte en animal, lo convierte a que se comporte, como animal, por 7 años. Esta es la gran Babilonia que yo construí. Y aquí es que entramos porque los logros espirituales son una bendición.
Los logros espirituales hablan de victoria. Los logros espirituales hablan de bendición. Los logros espirituales hablan de crecimiento. Y celébralos. Pero ten mucho cuidado porque el diablo puede usar un logro espiritual para introducir vanidad. El diablo puede usar un logro espiritual para introducir orgullo. Porque el orgullo me aleja de Dios y coloca la atención de Dios, la mueve a la atención en mí. Y ese es el problema. Porque hay algo que yo repito a mis líderes en mi iglesia. Yo oro para que los que predican en mi iglesia, los que cantan en mi iglesia, los líderes, lleguen más alto a donde yo he llegado. Que vayan más lejos de lo que yo he llegado. Le digo a mis hijos y a mis líderes. Pero nunca olviden que somos vasija y de barro. Que es la vasija más barata que hay en la Biblia. Era una vasija para desechar después de un uso. Vasijas de barro porque el poder es de Dios. Cuando estamos llenos de orgullo, confiamos en nosotros mismos, en lugar de confiar en Dios. Nos creemos superiores a los demás. Somos incapaces de reconocer nuestros propios errores y pecados. Y somos incapaces de reconocer el éxito de mi hermano. Por eso una persona orgullosa jamás va a celebrar contigo un éxito. Una persona orgullosa no va a celebrar contigo el triunfo. Una persona orgullosa no va a celebrar contigo. ¿Por qué? Porque está centrado en sí mismo. Por otro lado, la humildad es altamente valorada en la Biblia. Jesús mismo dice que ser humildes de corazón nos lleva al cielo. La humildad nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios y nos abre un puente de gracia y de misericordia. Mientras que el orgullo es destructivo, la humildad es constructiva. Mientras que el orgullo destruye mi relación con Dios, la humildad me permite recibir la gracia de Dios. Por eso es importante recordar, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por gracia de Dios. Y cuando yo reconozco que todo es por gracia de Dios, el orgullo no tiene espacio en mí. ¿Qué dice la Biblia acerca de personas orgullosas? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La Biblia nos trae varios pasajes bíblicos donde menciona el orgullo y cómo las consecuencias del orgullo afectan a alguien. Quiero compartir algunos versículos contigo. Ya te dije, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Pero Santiago 4, 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Gloria al Señor. La Biblia nos advierte repetidamente acerca de las trampas del orgullo, insistiendo que el que cultiva un espíritu de orgullo cae, pero el que cultiva un espíritu de humildad tiene bendición en el nombre del Señor. Así que el orgullo no es parte de nuestra vida. El orgullo te aleja de Dios, el orgullo te quebranta y el orgullo te hace caer. ¿Cómo han caído los grandes? Porque Dios los tumba de los pedestales, pero coloca en lugares altos a aquellos que son humildes. ¿Cómo la Biblia trata? ¿Qué significa en la Biblia el orgullo? Porque la Biblia, en el término contextual completo, el término orgullo suele tener una connotación negativa y es considerado pecado. Yo quiero que entiendas que el orgullo es pecado. ¿Tú sabes cuál es el pecado de Luzbel? Altivez. Subiré y quiero ser como él. Ese pecado de altivez, de orgullo, es lo que lleva a que Luzbel se convierta en Satanás, en Lucifer. En la Biblia habla del orgullo como pecado. El orgullo implica una autovaloración exagerada, una falta de humildad que lleva a unas actitudes y a unos comportamientos dañinos. El orgullo está asociado con desobediencia a Dios. El orgullo
hace que el corazón se engañe. El orgullo hace que Dios te resista. El orgullo hace que tú pierdas. Y el orgullo hace que Dios te avergüence. Son muchos los testimonios de personas que subieron a un altar con orgullo y tuvieron que bajar con cabeza bajada porque Dios los avergonzó. Porque Dios no los respaldó. Dios los quebrantó. Uno de los personajes de mayor orgullo en la Biblia es Luzbel, como te mencioné. Y la Biblia dice en Ezequiel 28, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y te arrojé por tierra. Esa declaración hace referencia a cómo cae Luzbel por causa de ese orgullo. Estos ejemplos, Luzbel y Nabucodonosor, nos llevan a cómo Dios destruye a alguien y las consecuencias que trae cuando alguien experimenta el orgullo. El temor del Señor es aborrecer el mal, pero la soberbia y la arrogancia son caminos que Jehová aborrece. Ese aborrecer es náusea, es que no lo soporto, no lo sostengo. Primera de Pedro 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Y vuelve a repetir, y da gracia a los humildes. La soberbia se manifiesta en altares, en micrófonos, en reuniones, en relaciones, en amistades y en triunfos. La soberbia se manifiesta con miradas, con gestos corporales, con palabras y con acciones. La soberbia se manifiesta con epítetos, con falta de reconocimiento a otros y con actitudes incorrectas. La soberbia se disfraza de falsa humildad. La falsa humildad es soberbia. La falsa humildad es cuando yo me quiero hacer más humilde que tú para reconocer que soy mejor que tú. Y la humildad es un privilegio, la humildad es algo que Dios enaltece, pero la falsa humildad es soberbia. Lamentablemente, escuchamos a personas que miden la humildad por abandono. La humildad no es vestir desaliñado. Hay gente que puede vestir con ropas caras y ser humilde. Y hay gente que puede vestir con ropa barata y ser orgulloso. No tiene que ver con la ropa que te colocas, no tiene que ver con los zapatos que usas, no tiene que ver con el carro que tienes. Porque hay gente con un carro lujoso que son humildes. Y hay gente con un carrito ñangarayití, como dicen por la calle, que son completamente altivos. El orgullo y la humildad no tienen que ver con lo que posees. El orgullo y la humildad son actitudes del corazón. Yo te invito a que saques todos tus títulos, a que saques todos tus logros, a que saques todas tus capacidades, a que saques todos tus talentos, sácalos todos. Saca tus placas, tus medallas, tus diplomas, sácalos y preséntaselos a Cristo para que te des cuenta que ni al tobillo le llegamos. Con todo lo que tienes, con todas las placas, con todas las medallas, con todo el reconocimiento, ni al tobillo le llegamos porque Dios es el grande en medio nuestro. La Biblia dice, si alguien quiere ser grande entre vosotros, tiene que ser vuestro servidor. Por eso Cristo es el grande, porque Cristo sirvió. Cristo estuvo presente en los momentos particulares de la vida, sirviendo a otros. Y allí es que tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo quiero enfatizar el otro lado de la moneda. ¿Qué es la humildad? Porque si yo abundo en humildad, yo carezco de orgullo. Y yo quiero comenzar hablándote del significado bíblico de la humildad. Cómo ser con un corazón humilde. Cómo tener un corazón humilde. La persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones. La persona humilde tiene el poder de actuar de acuerdo a ese conocimiento de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz. La persona humilde, en otras palabras, lo que hace es decir, yo puedo hacer esto,
yo necesito ayuda para hacer esto porque esto no me sale tan bien. Yo sé que esto me sale bien, pero esto necesito ayuda. La Biblia nos presenta que la humildad debe ser una característica que deben tener los hijos de Dios. La humildad tiene que ser una experiencia visible, una manifestación visible de lo que tienen que ser los hijos de Dios. El concepto bíblico de la humildad se refiere al buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dentro del movimiento de iglesias nuevas, dentro de iglesias neopentecostales, se usa mucho el concepto de la soberbia sin darse cuenta la gente o dándose cuenta, disfrazándolas de diferentes conceptos, disfrazándolas de diferentes maneras. Pero cuando yo tengo el entendimiento de quién es Dios y el entendimiento de quiénes somos nosotros, Dios te hará prosperar. A veces cuestionas por qué un hermano prospera y el otro no, porque Dios exalta al humilde. Te quiero decir también que hay cosas que son más tentaciones para los hombres que para las mujeres. El poder, el dinero, son cosas que traen más tentación al masculino que al femenino. Por eso a veces la gente dice, no, el poder corrompe. No, el poder no corrompe. El poder exhibe lo que estaba guardado en el corazón. El poder saca afuera lo que tenías en tu corazón. El poder, los títulos no corrompen, no. Hay gente que llega a lugares altos con mucha humildad. Pero cuando alguien tiene poder, sale la actitud del corazón. Porque, repito, el orgullo y la humildad no tienen que ver con lo que tengo, con lo que sé y con mis capacidades. Tiene que ver con la actitud de mi corazón. Tiene que ver con eso. Cuando yo tengo el concepto correcto de Dios y tengo el concepto correcto de mí mismo, yo tengo humildad. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Dios tiene propósitos con nosotros para cumplirla. La humildad en el cristiano te impulsa a vivir correctamente y en obediencia a Dios, a someterte a la voluntad de Dios. Y aquí quiero acuñar este término. Sometimiento es algo que le da mucha dolor de estómago a gente. Sometimiento es algo que le da piquiñitas a alguno. Sometimiento es algo que le molesta a otros. La iglesia del siglo XXI no quiere someterse a Dios ni a las autoridades eclesiásticas. Y eso es una realidad. Los matrimonios no quieren someterse el uno al otro. Los hijos no se quieren someter a los padres. La falta de sometimiento es orgullo. Porque la actitud de obediencia, de humildad, reconoce a Dios en nuestras vidas, nos lleva al cumplimiento, nos hace vivir en obediencia y nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios. Así que cuando yo empiezo a ver que yo no me quiero someter, empiezan las primeras ráfagas de orgullo en mi vida. Por eso te dije que a veces podemos experimentar orgullo sin darnos cuenta. Yo me someto, yo entro a sometimiento. Hoy en la iglesia tenemos personas que nos enteramos los pastores que están de viaje porque lo vieron en Facebook o en Instagram. Personas que se mueven de iglesia y no comparten con el pastor absolutamente. Llegan a una iglesia y tampoco comparten con el pastor donde llegan porque se mueven sin ninguna sujeción. Eso es orgullo. La humildad, la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, sujetaos a las autoridades. Y la autoridad gubernamental y la autoridad pastoral son autoridades delegadas. Yo no puedo decir que me someto a la autoridad de Dios si yo no me puedo someter a la autoridad de mi pastor. El que no se somete a la autoridad pastoral no puede estar bajo la sujeción de la autoridad de Dios. Y eso es soberbia. Mira cómo podemos ver ráfagas de soberbia y de orgullo. Si como hijo yo no puedo someterme a la autoridad de mi papá, yo no puedo someterme a la autoridad de Dios, porque la autoridad de padre es una autoridad delegada. ¿Qué implica? Al yo someterme a la autoridad de mis padres, al yo someterme a la autoridad de mi pastor, al yo someterme a la autoridad que está rigiendo, yo me someto automáticamente a la autoridad de Dios. Se llama humildad. Yo soy pastor,
soy presbítero. Eso no me da autoridad de hacer lo que yo quiero. Cuando yo voy a tomar decisiones o a salir, yo me reporto a mi autoridad superior, que en este caso es el obispo. Y le reporto, voy a salir. Yo predico en Estados Unidos en ocasiones. Y cuando voy a salir, llamo a mi supervisor para decirle, estoy predicando en tal lugar. Estoy saliendo para tal lugar. Voy a predicar en este lugar. Cuando voy a alguna otra organización que no es nuestra, le digo al obispo dónde estoy para ver si tengo el respaldo para esa organización. Se llama sujeción. Cuando tú practicas la sujeción, tú estás bajo la autoridad de Dios. Estamos en tu programa Desafíos Actuales. Este es el último desafío del año y estamos hablando de algo que casi no se enseña y es cómo manejar el orgullo para ser libre de ellos. En tu programa Desafíos Actuales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, qué bueno que continúas en sintonía con tu programa radial, la oferta radial de 96.9 para hoy. La emisora que te hace bien, Desafíos Actuales. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, por misericordia de Dios, pastor de La Parguera en Lajas y presbítero del distrito de Mayagüez. En nuestro último programa del 2024. Wow, ha sido un año, 52 semanas. Ha sido un año de muchas experiencias, de mucho crecimiento. Nuevamente, gracias a cada hermano que escribe, a cada uno que me ha consultado algo, a cada uno que me ha escrito felicitando a los que comparten el programa. Gracias. Gracias, favor inmerecido que tengo de ustedes, que nos permiten llegar a su hogar y por 50 minutos dialogar con ustedes acerca de temas que yo entiendo que son desafíos que nos enfrentamos como personas, como familia, como iglesia y con nuestros principios de fe. Estamos hablando de cómo liberar nuestra vida de cualquier indicio de orgullo y que la Biblia habla. Definimos en el principio del programa que hay dos tipos de orgullo, el sano y el incorrecto. El sano es esa satisfacción de un éxito logrado, de algo alcanzado, y eso es sano. Pero el orgullo que no es correcto es la vanidad, es la sobrevaloración de lo que soy y la subestimación de los otros, que me siento mejor a ellos. Y de eso es que estamos hablando, porque la Biblia dice que el orgullo es pecado y que Dios resiste a los orgullosos y da gracias a los humildes. Hablamos de lo que era orgullo y comenzamos la media hora anterior hablando de lo que es el valor de la humildad, porque si yo tengo humildad, no tengo espacio para el orgullo. Hablábamos también, para cerrar ya y comenzar el tema, continuar el tema, es que una evidencia de que yo tengo humildad es la práctica de la sujeción. La sujeción en la familia, la sujeción en las autoridades espirituales, la sujeción en las autoridades en mi empleo, la sujeción en las autoridades gubernamentales, porque todas esas autoridades son autoridad delegada. La humildad en el cristiano debe impulsarlo a vivir una vida de obediencia a Dios y someterse a su voluntad. Manifestemos la humildad. El Salmo 8 es un salmo lleno de humildad, donde el salmista, en este caso David, expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde. ¿Qué fluye? Admiración, gratitud, fidelidad y dependencia. La incredulidad que llega en el corazón del hombre se elimina cuando yo aprendo a tener humildad. Dice el Salmo 8, cuando contemplo los cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y el ser humano para que lo tomes en cuenta. Cuando contemplo los cielos, cuando contemplo las estrellas, cuando contemplo lo que has hecho, ¡wow! ¿Qué soy yo para que pienses en mí? Dice el salmista, nos hiciste poco menor que los ángeles y nos coronaste de gloria. David se considera el mejor rey de la historia. El mejor tiempo de Israel en territorio, en riqueza, en poder, como imperio, fue como David. David era imperfecto, pero sabía que le servía a un Dios perfecto, que lo podía ayudar en todo asunto. David cometió múltiples errores, pero reconocía la soberanía y la misericordia de Dios. David se humillaba ante Dios. David le permite que Dios lo restaurara. David permite que Dios lo guiara a su voluntad.
Y cuando vemos en una de sus caídas, el Salmo 51, David, que comete pecados, varios pecados, de sus pecados más terribles, se humilla buscando el perdón de Dios. Y dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de todo mi pecado. Salmo 51. Cuando tú eres humilde, tú reconoces tu maldad, tú reconoces tu caída y buscas la misericordia de Dios. David no se justificó. Él reconoció que había pecado. Él apeló a la piedad de Dios y a la misericordia de Dios. Él expresa quebrantamiento de espíritu. Él expresa dolor, confiando en que la bondad del Padre Celestial le iba a sostener. Su consuelo fluye de que sabía que Dios es justo, pero también fluye de que sabe que Dios es misericordioso, piadoso, perdonador. Eso es conocer quién es Dios. Y eso es conocer quién soy yo. Y eso es humildad. David entendió que el pecado lo afectaba a él y a otras personas. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que David no dice, por favor no me quites el reinado, por favor no me quites el imperio. Lo que David dice, por favor no me quites el gozo de tu salvación. Que tu espíritu me sostenga. Que tu espíritu esté conmigo. Y ahí es que comenzamos a actuar en humildad, a reconocer que solo Dios nos puede limpiar y solo Dios nos puede ayudar a vivir una vida plena, en santidad, recta, llena de amor y llena de perdón. Debemos entender que nuestras necesidades de Él, que su presencia y la profunda transformación es lo que Él solo nos puede dar. Por eso David escribe, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Alabado sea el Señor Jesús. Eso es un corazón humilde. Y David, aunque pecó, ese corazón humilde es lo que dice, me he deshecho de Saúl y he buscado a alguien conforme a mi corazón, porque el mayor ejemplo de humildad se llama Jesús. Y aunque el ejemplo de David es muy bueno, solamente existe un ejemplo perfecto. Filipenses capítulo 2 es una expresión, es una carta cristológica extraordinaria, es una expresión, una invitación, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros la misma actitud. Porque si yo tengo esa actitud, el orgullo no entra, es una barrera. Dice que haya en vosotros, porque la actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo con naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esta es la recompensa. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre. Por eso, amado hermano, nos conviene la humildad, nos acerca a Dios. Que haya la misma actitud. Cuando yo camino en humildad, el orgullo no entra a mí. Permíteme 8 características bíblicas de una persona humilde. Practiquemos la humildad. Porque si yo practico la humildad, el orgullo no entra. No pelees contra el orgullo, practica la humildad. Porque a veces nos queremos trabajar, no quiero ser orgulloso, y lo que haces es siendo muy orgulloso. Vamos a practicar la humildad y estarás vacunado contra el orgullo. Número 1, no actúes bajo impulsos egoístas o vanidosos. Primer punto de 8 características de un corazón humilde. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Filipenses 2:3. Debes analizar cuál es la motivación por lo que haces las cosas.
¿Qué sale de tu corazón para hacer eso? ¿Es para satisfacer a alguien? ¿Es para ayudar a alguien? ¿Es para ser de bendición? ¿O es para satisfacer mi propio orgullo? Para sentirme que lo logré, que lo hice. Ahí es que estamos actuando de forma incorrecta cuando lo hago con las motivaciones incorrectas. Pidamos a Dios que lo hagamos con las motivaciones correctas, que es amor, desinterés, compasión, misericordia. Cuando lo que yo hago, lo hago por amor, por interés genuino, por compasión y por misericordia, mi motivación es la humildad. Así que no hagas nada por impulso egoísta o vanidoso. Segunda característica bíblica de una conducta de humildad es considera a los demás como superiores a ti mismo. Filipenses 2:3. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad me lleva a la actitud de apreciar y considerar a los demás, que están a mi mismo nivel, que están a niveles superiores o que pueden estar en algún tipo de empresa o de jerarquía a niveles inferiores, iguales. Dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de toda organización hay jerarquías. Pero dentro de la iglesia, aunque hay jerarquías, todos somos iguales delante de Dios. El que uno sea pastor, ministro, diácono, ujier, obispo, ejecutivo, presbítero, son jerarquías eclesiásticas para el bien funcionamiento de una organización grande. Pero frente a Dios, todos somos pecadores lavados por la sangre de Cristo, hechos hijos de Dios. Con todo igual. Así que piensa como los demás, superiores a ti mismo, y el Señor te dará recompensa. Número 3. Ten en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad me da una visión amplia. La humildad me incluye el bienestar de las personas que nos rodean. Nos ayudan a pensar cómo yo puedo ser de bendición y de ayuda al colectivo, a la familia, a los amigos, a la iglesia, al vecindario, a la humanidad. Nos hace sentir una responsabilidad, algo más grande, que conlleva a contribuir al mejoramiento del entorno donde yo estoy. Lo que voy a hacer ayuda, mejora. Por eso la Biblia dice, si a tu vecino le es incómodo que comas carne, no comas carne. Se llama humildad. La soberbia lo expone, que se aguante. Esta es mi casa, aquí hago lo que me da la gana, que se muerda los labios. Si no le gusta, que se vaya. Eso es soberbia. Cuando yo pienso y tomo en cuenta en los intereses y el bienestar comunitario, yo trabajo en una actitud de humildad. Preguntar, considerar, inclusive la forma de corregir. Piensa en los demás, no avergüences, no humilles, porque eso es soberbia. Cuando yo digo algo para humillar a alguien, me creo superior a ese alguien. Y eso es soberbia. Pero cuando tienes una actitud bíblica de humildad, tú tomas en consideración los demás. No es que no corrijas, tienes que aprender a corregir con amor y con misericordia. La gente me dirá, no, es que Jesús cogió un día un fuete y le metió a un montón de mercaderes. Pasó una vez en 3 años de ministerio. No puedes decir que esa es la conducta de Jesús. En ese caso en particular, que había una afrenta pública contra el templo y contra la santidad de Dios, Él los confrontó de esa forma. Son las formas que se deben confrontar en esas condiciones. Pero decir que esa es la conducta de Jesús, no. Jesús fue humilde y fue manso. La cuarta característica de un corazón humilde, basado en Jesús, porque estamos hablando de Filipenses capítulo 2, la muestra más grande de humildad, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y ahí que estamos sacando estas 8 características, es que una conducta humilde se esfuerza en ser más como Jesús.
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. El humilde echa al lado las emociones y los deseos y se concentra en parecerse a Cristo. Se postra a los pies del Maestro porque desea actuar y vivir de forma que glorifique a Cristo. El humilde busca la unción del Espíritu Santo. Recibe fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Marta y María. Marta creía que estaba haciendo lo correcto. Perdón. Porque estaba tratando de impresionar a Jesús con una casa organizada. Y dice, regaña a mi hermana. Dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dice, Marta, qué afanada estás. María tomó la mejor parte. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Sentarse a los pies de Jesús, a ser instruida por Él. Y esa parte no se le será quitada. Cuando yo tengo un corazón humilde, yo me esfuerzo para ser más como Jesús. Y para yo ser más como Jesús, necesito estar más tiempo a los pies del Maestro. ¿Por qué oramos de rodillas? Porque queremos reflejar físicamente que yo me estoy humillando delante de Dios. Si hay algo más humillante físicamente que hincarse frente a alguien, no hay. Es que híncate, es una humillación. Quiero que te hinques frente a mí. Es obligarte a tener reverencia. Algo que es humillante es hincarse. Cuando nos hincamos es que le decimos al cuerpo, al espíritu, al alma, a todo el mundo, yo voluntariamente me humillo delante de Jesús. El que no puede orar hincado por alguna condición de médica, no se sienta mal, no puede. En mi iglesia hay una mujer de Dios que tiene problemas en sus coyunturas y cuando llega al templo se hinca. Yo sé que es incómodo, pero verla hincada me hace reconocer la humildad de Dios en su vida. Y es una mujer que Dios usa poderosamente, pero es hincarse, es estar a los pies del Maestro. Número 5, la quinta característica de un corazón humilde, según la Biblia, es que no se aferra a sus derechos, ni a las posesiones, ni a los títulos. Filipenses 2, 5, 6 dice, la actitud de ustedes debe ser como Cristo, que siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo que debía aferrarse. Jesús era Dios, pero Jesús se desechó, soltó, se quitó la divinidad. Una posición de superioridad. Y dice Corintios, Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Cristo y Dios, el Padre, son coexistenciales, son iguales, pero Él se despojó de la superioridad, se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad para someterse al Padre. Por eso Él es el ejemplo de la humildad. Característica número 6 de un corazón humilde, según la Biblia, según Filipenses capítulo 2, se identifica con los demás y muestra empatía. Por el contrario, dice Filipenses 2:7, se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza humana y haciéndose semejante a los seres humanos, se murió, ¿verdad? Jesús, siendo Dios, escoge voluntariamente vivir como hombre, rebajarse y ser semejante a nosotros. El Creador se convierte en la criatura. Él se identificó con nuestras luchas, se identificó con nuestras necesidades diarias. Los anhelos que brotaron de nuestro corazón, Él los conoció. Y se humilla constantemente porque llega donde Juan el Bautista a decirle, bautízame. Jesús no tenía que bautizarse porque el bautismo es una experiencia física de mi arrepentimiento, pero él quería demostrar su humildad, era humilde. Y Juan le dijo, yo no soy digno de amarrar tus zapatos. Y Jesús dijo, yo quiero que me bautices. Esa humildad de Juan el Bautista es lo que hace que Jesús diga, no he conocido hombre nacido de mujer más grande que Juan. El que dijo, yo no soy capaz de amarrarte ni los zapatos tuyos. Se llama humildad.
Número 7, obedece a Dios siempre. Verso 8 del capítulo 2, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo e hizo obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Someterse a la voluntad de Dios es la mayor prueba de obediencia y de humildad. Someterse a la voluntad de Dios no es fácil. Someterse a la voluntad de Dios compromete tu espíritu. Te habla alguien que tuvo que entregar muchas cosas. Entregar una profesión, entregar un empleo, entregar muchas cosas por obedecer la voluntad de Dios. Pero cuando tú aprendes a obedecer la voluntad de Dios, Dios te va a exaltar, que es la característica número 8. Dios se encargará de ti. No te aferras a títulos, no te aferras a posiciones. Te hablo como presbítero y como pastor. Este es el tiempo que me tocó ser presbítero. Se va a acabar. Yo sigo siendo el mismo con presbítero o sin presbítero. No hace falta una posición para servir a Dios. El que la logre, no se exalte. Deja que Dios sea el que te honre. Sigue siendo, como dijo uno de nuestros presidentes, el reverendo Pedro Martínez Lugo, un hombre callado, un hombre que abrió la obra misionera en Honduras. Se fue con la hermana Mercedes. Él fue el que llevó a mi papá a Honduras como misionero. Lo consideraba como un abuelo. El hermano Pedrito Martínez hablaba con una templanza, con una humildad. Se convirtió en el segundo presidente internacional de nuestra organización. ¿Y sabes lo que decía Pedrito Martínez Lugo? Yo solamente soy el que le hace los mandados a Jesús. Eso es un hombre humilde. El que le hace los mandaditos a Jesús. Obedece a Dios siempre. Y la característica número 8, espera que sea Dios el que te exalte. Espera que sea Dios el que te lleve donde tienes que llevarte. Todos nosotros que servimos al Señor cargamos una palabra profética de algún área en particular. Algunos cargan palabras proféticas de lugares altos. Espera que sea Dios el que te exalte. Espera que sea Dios el que te lleve. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Jesús sirvió a las personas con amor. No era un encaje buscando gloria. No, él iba a orar solo. Él se escondía en los espacios. No le digas a nadie que te sané. Ese es Jesús. La exaltación viene cuando Dios, en su eterna y soberana misericordia, hace que las cosas grandes resulten eternas. La persona que tiene un corazón humilde se convierte en alguien parecido a Jesús, que descansa en la certeza de que el premio que recibirá de parte de Dios es más que suficiente. ¿Quieres ser humilde? Sé ejemplo de Jesús. Toma ejemplo de Jesús. ¿Quieres vivir una vida llena? Entonces haz lo que Jesús dice. ¿Quieres seguirme? Carga mi yugo y aprende de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Vivir humildemente me lleva a resistir el orgullo. Vivir humildemente me lleva a tener un antídoto contra el orgullo. Por eso te digo, no pelees contra el orgullo, pelea por la humildad. Resiste el orgullo, vive en humildad, parécete a Cristo, coge a Cristo como modelo y el Señor se encargará de llevarte a los lugares que tienes que llevarte. No tienes que llamar gente, no tienes que dar cartas de presentación. Dios se encargará de colocarte en el lugar correcto, de colocarte en la forma correcta y llevarte a donde tiene que llevarte, porque el corazón humilde Dios lo exalta. El hombre humilde Dios lo exalta. Pero para eso, carga mi yugo. Aprende de Jesús. Manso y humilde de corazón. La humildad es una actitud del alma, la humildad es una actitud del corazón. La humildad no tiene que ver con lo que tienes, no tiene que ver con lo que te colocas, no tiene que ver la forma en que te arreglas el cabello, tiene que ver con el corazón. Y cuando hay alguien humilde, se nota. Cuando hay alguien humilde, te hace sentir importante. Compartí con un hombre que es considerado uno de los 7 hispanos de mayor influencia del mundo americano. Es el fundador de la National Hispanic Christian Leadership Conference, el pastor Samuel Rodríguez. Compartimos en una cena y estaban mis hijos. El pastor Samuel Rodríguez habla con presidentes, es consultor de presidentes, es consultor
del Senado de Estados Unidos. Está envuelto en diferentes empresas. Pero el día que se sentó a la mesa y mis hijos pequeños interrumpían la conversación para preguntarle algo, él me decía, permiso, pastor, y se volteaba a contestarle a mis hijos. Cuando él se volteó a contestarle a mis hijos, yo dije, este hombre no se le ha subido el orgullo a la cabeza. Ese hombre fue consultado por el pasado Trump en su pasada presidencia, por Obama y por Bush. Fue consultado por senadores, pero atendió a un niño que le hizo una pregunta que parecía tonta y lo hizo para atenderlo. Cuando tú eres humilde, Dios te lleva a lugares altos y te exalta donde esté. Que el 2025 tengamos un corazón humilde. Empecemos un año cargados de humildad de Cristo. Parezcámonos a Cristo. Imitemos a Jesús. Y haciendo eso, yo pongo barreras para el orgullo. Y cuando cada uno de los que servimos a Cristo practicamos la humildad, la iglesia de Cristo será exaltada, será reconocida y quien será protagonista será Dios. Feliz año. Estamos a pocas horas de terminar el 2025. Que este año se cierre en bendición. Celebra a Cristo que te ha sostenido. Celebra a Cristo que ha estado contigo. Celebra a Cristo que es el que te ha sostenido a través de todo el proceso que has vivido este año. Pero recibe el 2025 con esperanza, con humildad, con gozo, dependiendo de la presencia del Señor. Haz cosas nuevas y diferentes. Alégrate en el Señor y en cada momento que seas imitador de Cristo. Que el 2025 venga cargado de salud, cargado de bendición, cargado de promesas, pero también que en la aflicción venga cargado de la presencia del Señor. Gracias por permitirme llegar a tu hogar en este año 2024. Te espero en el 2025 y que la paz de Dios inunde tu corazón, inunde tu familia. Y este es mi deseo de Rafael Felo Vázquez y de este programa Desafíos Actuales. Feliz 2025 en el nombre del Señor. Un abrazo y muchas bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez. Será hasta la próxima semana.